Hola gente, bendiciones, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Me presento porque hace mucho no me aparezco por acá, por las redes sociales y bueno, tampoco hace mucho que no comparto videos por WhatsApp, pero bueno, mi nombre es Jonathan Friedman y hoy quiero compartir una palabra con ustedes. Es una palabra para apartados, como tanto gente que toma decisiones a las apresuradas y es una palabra de paz, una palabra que transmite sabiduría, que transmite muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas nos centra en la voluntad de Dios. Así que esta palabra es para cada uno de ustedes y quiero compartir lo que dice la palabra en Mateo capítulo 14, verso 22 al 30. Les leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió a la noche, no, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bueno, vamos a ir descomprimiendo este de 3 en 3, ¿sí? Hasta llegar al 30. Y en el verso 22, en el verso 23 y en el verso 24 vemos como Jesús no les indica a sus discípulos que entren a la barca y que vayan al mar, ¿verdad? Que vayan al mar para pasar del otro lado de la ribera. Y muchas veces, ¿no? El Señor nos marca subirnos dentro de la barca que simbólicamente o de forma ilustrativa la barca puede representar el ministerio donde Dios nos puso, la iglesia, ¿sí? La célula, la cobertura espiritual que tenemos. Muchas veces no sé, sí, la cobertura espiritual para no dar tantas vueltas, ¿no? La iglesia donde nos puso. Y muchas veces, ¿no? El Señor nos pone en un lugar y nos dice que empecemos a caminar, ¿verdad? En este caso, el Señor los había amedrentado adentro de una barca, ¿sí? Y los había hecho navegar. Y cuando Jesús terminó de despedir a las multitudes, dice la palabra que se apartó solo y empezó a orar. Y yo me imagino, ¿no? Los discípulos en medio del mar, empezando a ser azotados por las olas, por el viento, porque estaba en viento contrario, ¿no? Yo me imagino la desesperación de cada uno de ellos, viendo con los ojos naturales, estando en una barca y, y sabiendo que tenés toda la de perder, ¿no? Pero lo único que no estaban mirando los discípulos era a quién le había dado esa orden. Y yo creo que por eso el miedo, por eso la inseguridad, por eso las dudas, ¿no? Yo creo que de estos tres versículos lo que saco es que nunca podemos dudar de lo que el Señor nos manda a recorrer, porque hay veces que nuestra barca va a estar siendo azotada, hay veces que, que vamos a estar, ¿no? Con las aguas entrando en diferentes profundidades y hay veces que las profundidades son muchas, se nos presentan muchas adversidades, pero lo que importa es que el Señor nos mandó a hacer el recorrido y nosotros lo tenemos que hacer con excelencia, ¿sí? En el verso 25, 26 y 27, en el medio de la dificultad, aparece Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Y los discípulos lo confunden con un fantasma. Y
y si lo llevamos a lo cotidiano, ¿no? Es como estar deshonrando el nombre de Dios. Porque los discípulos venían de ver milagros tras milagros de Jesús actuando sobre el pueblo. Jesús venía a alimentar a 5.000, ¿sí? Y los discípulos habían visto todo su poder, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos así. Sabemos que Dios sana, sabemos que Dios restaura, sabemos que Dios hace milagros, que saca personas de adicciones, que da libertad al cautivo, que, no sé, podemos poner mil ejemplos, ¿no? Pero hasta llegamos a dudar quién es el que hace la obra. Y nos llegamos hasta introducir solamente en ese momento de dificultad, en ese momento donde la tribulación empieza a azotar nuestra barca, ¿no? Y solamente somos capaces de mirar eso. Solamente somos capaces de mirar el sufrimiento que estamos teniendo en el momento. Y este mensaje principalmente es para aquellas personas que están siendo azotadas, que están siendo azotadas, que están en momentos de dificultad. El Señor va a acudir, pero tenés que resistir. No te rindas ante la dificultad. Seguí adentro de la barca. No te rindas porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés que la tristeza es mejor que la alegría porque tiende a pulir el carácter, ¿verdad? Entonces, haz el recorrido tal cual como te lo dijo el Señor. Y no te rindas ante las dificultades porque si hoy estás pasando pruebas, dificultades, es porque el Señor quiere hacer algo nuevo. Quiere forjar algo nuevo en tu carácter, en tu forma de ser. Te está preparando para la bendición que viene en camino. Yo siempre digo que si tus problemas son grandes como un barco, tus bendiciones van a ser grandes como un mar. Entonces, aferrate a esta palabra y esto es el mensaje que quiero dar en el verso 28, 29 y 30. Dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo me imagino a Pedro tratando de salvarse el pellejo, ¿no? Pedro se bajó de la barca porque quiso. Muchas veces nosotros nos bajamos del ministerio porque queremos. Muchas veces pensamos que el recorrido que nosotros queremos hacer va a ser el mejor, que va a ser el más leve, el más sencillo. Cuando en realidad la única forma que tenemos de llegar a la otra ribera es estando en la barca. No hay lugar más seguro, por más que estés siendo golpeado, no hay lugar más seguro, por más que estés siendo azotado y las tribulaciones sean muchas, por más que el viento esté en contra de tu vida, en contra de tu barca. No importa, no importa que hayan dificultades, no importa que hayan pruebas. Bienvenidas sean, porque es de la única forma que tenés de atravesar. Dice que Pedro se bajó, Pedro se quiso lucir, y cuando se quiso lucir se bajó de la cobertura espiritual, se bajó de la barca, se bajó del ministerio, se bajó de la célula, se bajó de la iglesia. Y cuando se bajó, ¿sí? Cuando se bajó empezó a hundirse. Entonces no creas que bajándote del ministerio tu carga va a ser más leve. Vas a tragar agua a gusto. Entonces, date el privilegio de comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esta palabra te haya servido para discernir que por más que hayan pruebas, el lugar más seguro es estar dentro de la barca. El lugar más seguro es donde Dios te colocó. No te bajes. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.